A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Y si todo lo que nos contaron en clase de historia no fuera toda la verdad? Si cada gran evento, cada batalla, cada tratado fuera en realidad la cubierta de una guerra secreta, una mucho más antigua y, francamente, aterradora. Bueno, para entenderlo tenemos que viajar en el tiempo. Y nuestro destino es el siglo XII. Parece lejano, ¿verdad? Pero les prometo algo. Al final de esta exploración, vamos a ver cómo las semillas de las conspiraciones más grandes de nuestro tiempo, y sí, también de nuestros miedos más profundos, se plantaron justo ahí, en esa época que muchos creen olvidar. Soy el narrador, y esto es Crónicas Olvidadas, el lugar donde desenterramos la verdad oculta de esa época, y de muchas otras. Y nuestro punto de partida es un evento que todo el mundo conoce, o cree conocer, las Cruzadas. La historia oficial nos dice que fue una guerra santa, una lucha por la fe y por Tierra Santa. Pero, ¿y si eso fue solo la superficie? Porque lo que pasó en las sombras fue en realidad un catalizador. Un evento que abrió una caja de Pandora, desatando un conocimiento y un horror para los que la Europa medieval, bueno, simplemente no estaba lista. Bien, por un lado tenemos la versión de los libros de texto. Reyes, papas, batallas por territorio, búsqueda de reliquias sagradas. Pero al mismo tiempo, en un nivel completamente diferente, estaba ocurriendo algo más. Mientras el acero chocaba en el campo de batalla, lo que de verdad se movía de un lado a otro eran secretos, conocimiento prohibido. Piensen en la alquimia. No era solo un sueño de convertir plomo en oro, era la promesa, susurrada en los mercados de Oriente de poder cambiar las reglas de la realidad misma. Y claro, abrir esa puerta tuvo consecuencias. Consecuencias inmediatas y terribles. Algunos de los propios cruzados, totalmente consumidos por la brutalidad de la guerra, se corrompieron. Se transformaron en algo que ya no era humano. Se les conoció como los Night Entropy, básicamente, personificaciones del caos y la destrucción. Y mientras esto pasaba, textos como el Razarnava empezaron a circular por Europa, como un veneno dulce, prometiendo un poder inimaginable para cualquiera lo suficientemente valiente o loco como para tomar. Frente a esta avalancha de caos, de magia cruda y conocimiento peligroso, ¿qué creen que pasó? Pues la gente se organizó. Pero no a la luz del día. La respuesta fue organizarse en las sombras. El siglo XII fue literalmente una explosión de sociedades secretas, cada una con su propio plan, su propia agenda para intentar dominar este nuevo mundo que estaban haciendo de las cenizas del viejo. Y esto pasó rapidísimo. Fue como si de repente todas las piezas de un gran tablero de ajedrez oculto empezaran a moverse a la vez. En España, por ejemplo, nace la Sociedad de Pimander. En otros rincones de Europa, grupos que ya existían, cultos antiguos como los cantores mitraicos o los palatinos, se transformaron. Dejaron de ser lo que eran y se convirtieron en órdenes de caballería clandestinas, preparándose para una guerra que nadie iba a ver, una guerra sin estandartes ni trompetas. Pero ojo, que esta guerra secreta no era solo de magos lanzándose hechizos o caballeros luchando contra monstruos. No, también, y quizás más importante, era una guerra de ideas, una lucha por el alma de la humanidad. Por un lado, tenías a los Craft Masons. Piensen en ellos como los prototecnócratas, convencidos de que podían traer orden al mundo a través de la lógica, del comercio, de la arquitectura. Y en la otra esquina, los supersticionistas, que tenían una idea totalmente opuesta. Para ellos, la única forma de proteger a la humanidad era mantenerla en la ignorancia y el miedo. Dos visiones del mundo en un choque frontal. El problema es que en una época así, donde el poder se descubre mucho más rápido de lo que se puede entender, la locura es casi una consecuencia lógica. La magia se desató, sin control, sin manual de instrucciones, se convirtió en algo parecido a una plaga. Hay un relato de un testigo en Irlanda que lo clava. Describe lo que vio como marauds devastadores. Imaginen esto, magos tan llenos de poder que su propia mente se rompe y empiezan a esparcir tormentas y caos como si fueran un panadero echando harina, con esa misma indiferencia, con esa misma naturalidad. Es el poder puro, sin control, sin propósito, solo destrucción. Y así, el mundo tuvo que inventar una nueva palabra para este nuevo tipo de horror, el Maraud. Esto es importante, porque no es un demonio, no es un monstruo tradicional. Es un ser humano que miró al abismo del poder, que tocó el infinito y se quebró. Se convirtió básicamente en un desastre natural con conciencia, una tormenta que piensa. Y eso era una amenaza que ninguna de estas nuevas órdenes secretas había visto venir. Ahora, podríamos pensar que todo esto es historia antigua, ¿no? Algo que pasó hace 900 años y ya. Pero no. Nada de lo que pasó en el siglo XII se quedó en el siglo XII. Cada una de esas sociedades secretas, cada uno de esos conflictos, plantó las semillas.
semillas de las conspiraciones que, según estas crónicas olvidadas, definen nuestro mundo actual. Y a veces, la conspiración más grande empieza de la forma más pequeña. Miren esta cadena de eventos. Empieza con unos monjes en Alemania, que solo están investigando las visiones de una mística, Hildegard de Bingen. De ahí, de ese estudio, nace un grupito secreto, los perforadores del velo. Pasan los siglos y un tal profesor Richardson empieza a conectar los puntos y descubre que esa pequeña semilla, ese grupo de monjes, creció y mutó hasta convertirse en la gigantesca red que hoy conocemos como el nuevo orden mundial. Increíble, ¿no? Pero aquí viene lo más irónico de todo, la gran paradoja del siglo XII. Porque mientras todo este mundo de magia, monstruos y secretos explotaba, al mismo tiempo estaban haciendo su opuesto, el mundo de la razón, de la ciencia, de las universidades. Y lo más loco es que no eran mundos separados, estaban conectados de una forma muy, muy profunda. Hacia finales del siglo, vemos cómo los eruditos empiezan a crear los Studia Generalia, que son básicamente las primeras universidades. Pero adivinen quién estaba detrás, moviendo los hilos en secreto. Pues magos de la Orden de Hermes. ¿Y por qué harían algo así? Sencillo. Se dieron cuenta de que estas nuevas universidades eran el lugar perfecto, una verdadera cantera para encontrar a las mentes más brillantes, a los jóvenes más disciplinados, para convertirlos en sus aprendices. Y así, la historia del conocimiento que todos conocemos y la del conocimiento oculto se unieron para siempre. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Que el siglo XII no es solo una página en un libro de historia, no es una pieza de museo, es el prólogo de nuestra propia historia. Esa guerra secreta que empezó en ese entonces por definir la realidad, esa lucha entre razón y superstición, entre orden y caos, esa guerra nunca terminó. Sus ecos, sus sociedades secretas, incluso sus monstruos, siguen aquí, entre nosotros. Y esto nos deja con una pregunta final, una pregunta que da un poco de vértigo, ¿no? Si un solo siglo, uno que creíamos conocer, puede esconder todo esto, ¿qué otras verdades, qué otras guerras secretas se ocultan en el resto de las páginas de nuestra historia? Si quieren seguir desenterrando estos secretos, la invitación está hecha. Suscríbanse para no perderse la próxima crónica olvidada.